En el verano de 2012, Marta, una joven estudiante, desapareció sin dejar rastro en la ciudad polaca de Częstochowa. Después de una discusión con su novio, tomó un autobús hacia la ciudad vecina. En ese momento, nadie sabía que Marta estaba viva, pero atrapada. Había sido retenida contra su voluntad durante casi una década, privada de todos los signos de una vida normal y de su libertad. El mundo no la volvió a ver hasta 7 años después, y esta ya era una Marta completamente diferente. El 20 de julio de 2012, Marta planeaba pasar el fin de semana con su tía en la ciudad vecina de Opole. Eligió el autobús nocturno. Compró un boleto solo de ida y salió de casa sin llevar nada superfluo. Solo una pequeña bolsa, documentos, un teléfono móvil y algo de dinero en efectivo. Ninguno de sus familiares le dio importancia a esta circunstancia. Marta era adulta desde hacía tiempo y podía decidir por sí misma cómo organizar su viaje. Según su novio Jakub, Marta estaba muy preocupada por algo antes de su partida, incluso irritada. Más tarde declaró a la policía que la razón fue una pequeña discordia, una pelea cotidiana, como ocurría a menudo. Pero en el siguiente interrogatorio, sorprendentemente cambió su testimonio y afirmó que Marta estaba completamente tranquila e incluso alegre, como si algo la hubiera complacido. La policía registró estas declaraciones, pero las dejó de lado sin darles mucha importancia. Sin embargo, una vecina, una mujer mayor llamada Janina, afirmó inesperadamente que había visto a Marta el día después de la fecha oficial de su desaparición. Según la mujer, caminaba tranquilamente por la calle acompañada de un hombre desconocido, alto y delgado, a quien Janina nunca había visto antes. Este detalle confundió considerablemente la investigación y cuestionó la versión original, según la cual la desaparición de Marta ocurrió inmediatamente después de la llegada del autobús a Opole. Las declaraciones de Jakub planteaban cada vez más preguntas. El joven a veces olvidaba detalles, se confundía en el orden de los acontecimientos y a veces mostraba nerviosismo e irritabilidad. Los investigadores inmediatamente comenzaron a sospechar de su participación en la desaparición. Los policías realizaron varios interrogatorios. Incluso llamaron a un psicólogo para determinar si Jakub ocultaba algo más importante. Sin embargo, no se encontraron pruebas directas contra el joven y pronto la investigación llegó a un callejón sin salida. El segundo sospechoso era el hombre desconocido que la vecina había notado. Los policías intentaron reconstruir su imagen basándose en el testimonio de Janina, pero el retrato robot creado era demasiado borroso y no dio ningún resultado. También se revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la estación de autobuses, pero lo único que se pudo encontrar fue la silueta apenas reconocible de un hombre caminando junto a Marta. Su rostro estaba oculto por una capucha. Los investigadores centraron su atención en Jakub. Su comportamiento, los constantes cambios en sus declaraciones, su inestabilidad emocional, todo hablaba en su contra. La policía obtuvo autorización para revisar sus conversaciones telefónicas. Registró su apartamento, pero nuevamente no encontró nada sospechoso. Mientras tanto, el joven, sintiéndose perseguido, comenzó a evitar el contacto con la policía. Rechazó comentarios públicos y con el tiempo incluso se mudó a otra ciudad. Gradualmente, su figura pasó a un segundo plano. Pero durante todo este tiempo, nadie preguntó por qué Marta había comprado solo un boleto sencillo. Nadie planteó la cuestión de por qué su teléfono móvil dejó de enviar señales apenas 1 hora después de subir al autobús. Estos detalles pasaron desapercibidos y la investigación fue disminuyendo gradualmente, dando paso a nuevos incidentes más actuales. En noviembre de 2019, en un tranquilo suburbio de Częstochowa, ocurrió un evento aparentemente insignificante. Los vecinos acudieron a la policía con quejas sobre un extraño olor que emanaba de la casa de un trabajador social, Marek Lewandowski, de 50 años. El hombre gozaba del respeto de quienes lo rodeaban. Trabajaba con familias problemáticas, ayudaba a personas sin hogar y había sido reconocido varias veces por su contribución a la vida pública de la ciudad. Nada lo señalaba como un potencial delincuente. Cuando la policía llegó a su casa, nada parecía sospechoso. Una casa ordinaria y bien cuidada de un residente promedio,
Pero durante la inspección del sótano, los oficiales notaron un armario masivo que estaba demasiado pegado a la pared. Los funcionarios movieron el mueble y descubrieron detrás una puerta metálica que conducía a una habitación oculta. Dentro reinaba la oscuridad, el aire viciado y condiciones inapropiadas. Y entonces la vieron. Sentada en un colchón había una mujer, exhausta, que apenas mostraba signos de entender lo que estaba sucediendo. Guardaba silencio y solo miraba fijamente a un punto. Era Marta, la misma Marta que había desaparecido en 2012. Todo este tiempo había estado cerca, muy cerca de la casa de sus padres, pero completamente aislada del mundo, privada de libertad. Los oficiales de policía entendieron. El caso de Marta acababa de comenzar y toda la verdad aún se ocultaba en la oscuridad de esa habitación. El pasado del novio de Marta comenzó a salir a la luz gradualmente. La investigación empezó a examinar cada detalle de su biografía y descubrió que Jakub no era tan simple como parecía a primera vista. El chico, anteriormente tranquilo y discreto, de repente adquirió rasgos mucho más complejos. Los policías, siguiendo las versiones de la desaparición de Marta, decidieron examinar más de cerca la figura de su novio. Al principio esto parecía una formalidad, un paso necesario del trabajo. Pero pronto aparecieron detalles inquietantes. Resultó que Jakub ya era conocido por la policía. Su nombre apareció en un caso que se llevó a cabo solo un año antes de la desaparición de Marta. Según documentos oficiales, Jakub fue detenido en febrero de 2011 por acusaciones de comportamiento agresivo. El incidente ocurrió en una fiesta en el centro de Częstochowa. Varios testigos afirmaron que Jakub, tras un breve intercambio de palabras, atacó repentinamente a un conocido y le causó lesiones graves. La víctima presentó una denuncia a la policía, pero el caso se cerró rápidamente después de que las partes llegaran a un acuerdo entre ellas. Aunque los cargos fueron oficialmente retirados, la información sobre las tendencias agresivas del joven permaneció en los archivos policiales y ahora jugaba en su contra. Estos datos llevaron a la policía a prestar nuevamente especial atención al joven. Anteriormente habían tenido en cuenta sus confusas declaraciones, pero ahora la investigación tenía un motivo real para dudar de su sinceridad. Durante el interrogatorio, Jakub mostró un claro nerviosismo cuando se enfrentó a preguntas sobre el conflicto anterior. Los policías notaron cómo cambiaba su estado de ánimo tan pronto como hablaban de esa noche. El chico intentaba evitar responder o decía que había sido un error y que había cambiado hace mucho tiempo. Pero las palabras sonaban inseguras, poco convincentes, y eso solo intensificaba las sospechas. Un día, un testigo inesperado se presentó ante los investigadores, un joven llamado Powell, quien afirmó haber visto a Jakub y Marta discutiendo el día de su desaparición. Sus declaraciones trajeron aún más caos a la imagen de los acontecimientos. Powell afirmó que alrededor de las 6 de la tarde, mientras estaba no lejos de la parada de autobús, fue testigo casual de un conflicto emocional. Escuchó claramente voces elevadas, vio gestos violentos, cómo Jakub agarraba a la chica por los brazos y ella intentaba liberarse. El testigo decidió no intervenir, pero más tarde, cuando se enteró de la desaparición de Marta, decidió declarar. Esta información respaldaba aún más la versión de los investigadores sobre una posible participación de Jakub en la desaparición. Tras la aparición de estos datos, la investigación organizó para Jakub algunos interrogatorios más duros y persistentes. Los policías comenzaron a verificar literalmente cada palabra de sus declaraciones, cada periodo de tiempo, tratando de encontrar una brecha en su versión. Resultó que la coartada del joven, que anteriormente parecía convincente, comenzaba a desmoronarse bajo un escrutinio más detallado. Previamente, Jakub había asegurado a la investigación que después de acompañar a Marta al autobús, regresó inmediatamente a casa, donde permaneció hasta tarde en la noche. Pero la verificación de los datos de su teléfono móvil mostró que salió de casa varias veces e incluso se movió por la ciudad en las horas siguientes. Cuando se le preguntó por qué salió de casa, Jakub se confundió y no pudo dar una respuesta razonable. Los policías estudiaron cuidadosamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia. El tiempo y los lugares que Jakub indicó no coincidían con lo que registraron las videocámaras. En un caso, dijo que había estado en casa,
pero las cámaras mostraban su figura en la calle. Cuando se le presentó este hecho, el joven primero lo negó. Luego admitió que efectivamente había salido de casa, pero no pudo explicar por qué. Gradualmente se formó una imagen en la que Jakub parecía culpable. Su reputación, manchada por el pasado, sus respuestas caóticas y confusas a las preguntas, así como las constantes contradicciones que se hacían cada vez más evidentes, daban a la investigación el derecho a creer que estaban en el camino correcto. La investigación parecía estar llegando a su fin. El novio de Marta parecía cada vez más el principal culpable de lo sucedido. Bajo la presión de las pruebas, los investigadores prácticamente dejaron de comprobar otras versiones. Toda la atención se centró exclusivamente en Jakub. Cada uno de sus movimientos era seguido. Cada palabra era verificada y verificada nuevamente. La policía preparaba materiales para entregar al tribunal, convencida de que el caso estaba prácticamente resuelto. Los vecinos y conocidos de la familia de Marta ya hablaban de que se había encontrado al culpable, y las noticias se difundían rápidamente por la ciudad, haciendo la vida del joven prácticamente insoportable. Dejó de salir de casa, cortó todos los contactos con amigos y familiares, y se sintió aislado y condenado. Pero cuando los investigadores casi habían formulado definitivamente la versión de la culpabilidad del joven, apareció un testigo completamente inesperado. Era el conductor del autobús en el que Marta debía viajar a la ciudad vecina. El conductor recordaba claramente la noche de la salida y a la chica que subió al autobús sola, sin compañía. Recordaba claramente que el chico solo la acompañó hasta la puerta del autobús y luego se quedó en la parada hasta que el autobús se marchó. Estas palabras cambiaron drásticamente todo el panorama de la investigación, y el caso aparentemente ya cerrado tomó de nuevo un giro completamente nuevo e inesperado. Después de que el conductor del autobús confirmara que Marta realmente emprendió el viaje sola, la investigación dio un giro brusco en otra dirección. Ahora los investigadores volvieron a examinar el entorno más cercano de la chica. Inesperadamente, el centro de atención se dirigió a su familia, donde, como pronto se descubrió, se ocultaban conflictos profundos y hasta ahora desconocidos para nadie. Al examinar más a fondo a los familiares de Marta, la policía descubrió una extraña discrepancia. Resultó que la chica creció en una atmósfera de tensión constante, aunque la familia intentaba ocultarlo cuidadosamente a ojos extraños. Particularmente tensa era la relación entre Marta y su padrastro, Thomas. Hasta ahora, este detalle no aparecía en ninguna parte del caso y no había sido registrado en ningún lugar. Los investigadores decidieron examinar más de cerca la personalidad del padrastro, que anteriormente parecía impecable y confiable. Thomas había vivido con la familia durante más de 10 años. Tenía una buena posición en la administración de la ciudad y siempre gozaba del respeto de vecinos y colegas. Externamente, nada revelaba su tensa relación con su hijastra, pero con un examen más minucioso, la imagen se volvió mucho más sombría. En nuevos interrogatorios, la madre de Marta, Alicia, dio declaraciones extrañas y contradictorias. En un momento, afirmaba que la relación entre su hija y su marido había sido ideal, confiada y tranquila. Luego, de repente, como en un lapsus, admitía que entre ellos surgían conflictos regularmente, cuya causa seguía siendo poco clara incluso para ella. Los investigadores notaron lo difícil que le resultaba mantener una línea de comportamiento, como si estuviera tratando de convencerlos y convencerse a sí misma de que en su familia todo estaba tranquilo y próspero. Estas contradicciones se hicieron aún más evidentes cuando la policía comenzó a interrogar al propio Tomasz. El padrastro de Marta, normalmente tranquilo y seguro de sí mismo, ahora parecía tenso e irritado. Comenzó a evitar respuestas directas y dio explicaciones vagas sobre dónde estaba el día de la desaparición de su hijastra. Los investigadores inmediatamente se dieron cuenta de que el hombre estaba ocultando algo o tratando de esconderlo. Los policías decidieron reexaminar las circunstancias del día en que Marta desapareció, guiándose ahora por las palabras de los miembros de la familia y del entorno más cercano. Ya en las primeras horas de los interrogatorios se revelaron serias discrepancias en los testimonios que habían pasado desapercibidas anteriormente. Por ejemplo,
Tomasz insistía en que había pasado todo el día en el trabajo y solo había regresado a casa tarde en la noche, y que se enteró de la desaparición de su hijastra por su esposa. Pero la madre de Marta, Alicia, en otra conversación mencionó casualmente que Tomás estuvo en casa al mediodía e incluso habló con Marta justo antes de su partida. Al darse cuenta de que había revelado un nuevo detalle, la mujer trató de corregir la situación, pero las palabras ya habían sido registradas por la investigación y plantearon nuevas preguntas. Otro amigo cercano de la familia, un vecino llamado Andrzej, testificó que más de una vez había sido testigo de tonos elevados y disputas entre Tomás y Marta. Una vez, al pasar por la casa, escuchó cómo la chica le gritaba emocionalmente a su padrastro que ya no podía soportar sus exigencias. Y sin embargo, nadie de la familia había mencionado siquiera tales conflictos antes. Como resultado de los interrogatorios, se hizo evidente que en la familia existía una tensión desde hacía mucho tiempo, de la que solo los familiares más cercanos tenían conocimiento. Esta tensión podría estar relacionada de alguna manera con la desaparición de la chica. La investigación comenzó a trabajar en una nueva hipótesis. Tal vez el padrastro sabía mucho más sobre la situación de lo que le decía a la policía. Pronto, el padrastro de Marta se convirtió en el principal sospechoso. Su personalidad fue examinada a fondo y se descubrió que Tomasz evitaba hábilmente dar explicaciones sobre sus acciones varias veces cuando la conversación se refería al día de la desaparición de su hijastra. Además, se descubrieron lagunas en su coartada. El hombre no pudo proporcionar pruebas convincentes que confirmaran su paradero durante algunas horas clave de ese día. Sus interrogatorios se volvieron cada vez más tensos. Tomasz se confundía en las respuestas. Estaba nervioso. Y a partir de cierto punto dejó de responder por completo y ejerció su derecho a no declarar contra sí mismo. Todo esto reforzó la versión de que podría estar relacionado con la desaparición de Marta. Pronto, corrieron rumores por la ciudad de que la policía había encontrado a un culpable de nuevo. Y esta vez era alguien a quien muchos consideraban un padre de familia ejemplar. Sin embargo, a pesar de la aparente claridad de la situación, todavía no había pruebas directas de su participación en la desaparición de la chica. La investigación no disponía de nada más que lagunas sospechosas en los testimonios y evidencias obvias pero indirectas de relaciones tensas en la familia. En este momento, cuando la investigación parecía haber llegado al máximo acercamiento al misterio del secreto familiar, llegó un nuevo e inesperado giro al caso. Cayó en manos de los policías una nota anónima, enviada por correo a la comisaría sin dirección del remitente ni firma. El breve texto indicaba que Marta probablemente ocultaba algo importante a sus familiares, algo que no tenía que ver con la familia, sino con alguien completamente extraño. La nota volvió a dar un vuelco a todo el caso y obligó a los investigadores a considerar que la verdadera clave para resolver el misterio quizás no estaba en su entorno familiar, sino en algún otro lugar completamente diferente. Tras la aparición de la misteriosa nota, los investigadores se centraron en buscar conexiones externas de Marta que pudieran arrojar luz sobre su desaparición. Documentos financieros descubiertos inesperadamente los llevaron en una dirección completamente inesperada. El nombre que aparecía en los documentos pertenecía a un trabajador social local que nunca antes había entrado en el radar de la policía. Al verificar la información anónima, la policía se encontró con un hombre llamado Marek Lewandowski, ampliamente conocido en la ciudad como un trabajador concienzudo y respetado del servicio social. Marek ayudaba regularmente a los necesitados, a familias en situaciones difíciles y a personas que normalmente son evitadas por la sociedad. Por lo tanto, su reputación era impecable, y los investigadores inicialmente dudaron de que tal persona pudiera estar relacionada con la desaparición de la chica. Pronto, sin embargo, documentos financieros llegaron a manos de la policía que indicaban una conexión de Marek con planes monetarios cuestionables. Estos papeles fueron encontrados por casualidad en una de las oficinas abandonadas que Lewandowski había utilizado hace algunos años. Entre los papeles aparecieron los nombres de varias personas que oficialmente figuraban como desaparecidas. A pesar de la ausencia de estas personas, seguían transfiriéndose regularmente prestaciones sociales a sus cuentas, que luego eran retiradas y desaparecían en dirección desconocida. Un nombre en la lista destacaba claramente de los demás: Marta.
La policía verificó las cuentas bancarias y descubrió que después de su desaparición, las prestaciones estatales continuaron transfiriéndose regularmente durante casi 3 años. Esta era una información completamente nueva que nunca antes había entrado en el campo de la investigación. Después de algunos días, los investigadores se reunieron con un hombre llamado Łukasz, un testigo que informó sorprendentemente que había visto al trabajador social y a Marta el día de su desaparición. Łukasz recordaba cómo, en la noche, aproximadamente media hora antes de la salida del autobús, Marek y la chica estaban parados cerca de un pequeño café no lejos de la estación. El testigo afirmó que la conversación parecía bastante seria, pero en ese momento no notó nada sospechoso. Solo más tarde, cuando aparecieron informaciones en la prensa sobre la desaparición de Marta, Łukasz reconoció la importancia de lo que había visto. La investigación comenzó a examinar minuciosamente las actividades de Lewandowski, pero se encontró con una seria resistencia. Los lugareños, especialmente aquellos que habían recibido su ayuda, comenzaron a defender al trabajador social con una sola voz, enfatizando cuánto había hecho por la ciudad. Los testigos que habían trabajado con él anteriormente describieron a Marek como una persona que ayudaba desinteresadamente a los necesitados. Aseguraron que tales acusaciones eran absurdas y solo podían ser una coincidencia accidental. El propio Marek Lewandowski se comportaba con confianza y calma durante los interrogatorios. Confirmó voluntariamente que efectivamente había hablado con Marta ese día, explicando el encuentro con motivos puramente profesionales. Según sus palabras, Marta se acercó a él para pedir consejos sobre cuestiones de asistencia social para uno de sus amigos. Lewandowski enfatizó convincentemente que tales conversaciones eran comunes y no conducían a nada serio. Sin embargo, los documentos financieros eran reales y despertaban serias sospechas. ¿Por qué se realizaron los pagos durante varios años después de la desaparición de la chica? A esta pregunta, Marek no pudo responder. Afirmó que simplemente hacía su trabajo y no controlaba las operaciones bancarias, trasladando la responsabilidad a la contabilidad. Pero la contabilidad, como resultó, no disponía de información sobre tales esquemas. A pesar de las contradicciones evidentes, la investigación sorprendentemente volvió a centrarse en la familia de Marta y su novio. El breve encuentro cerca del café parecía un detalle demasiado insignificante ante el trasfondo de las muchas preguntas que seguían rodeando al padrastro y a Jakub. Nuevamente comenzó la verificación de sus declaraciones, y el caso de Marek Lewandowski pasó temporalmente a un segundo plano. Parecía que los policías habían perdido nuevamente el enfoque principal de la investigación y se sumergían en versiones ya trabajadas. Los investigadores organizaron interrogatorios repetidos e intentaron encontrar una brecha en la coartada de Jakub y Thomas, pero no pudieron recopilar nueva información. Todo lo que anteriormente parecía sospechoso no recibió más confirmación, y pronto la investigación volvió a estancarse. Cuando la investigación ya amenazaba con volver a un callejón sin salida, la policía recibió inesperadamente nueva información de uno de los testigos que anteriormente había defendido a Lewandowski. Un hombre, que quiso permanecer en el anonimato, confesó repentinamente que había mentido cuando confirmó la inocencia del trabajador social. Contó que lo hizo a petición personal de Marek, quien lo convenció de que la policía estaba tratando de destruir su reputación y la obra de su vida. El testigo admitió que Lewandowski realmente se comportaba de manera sospechosa en varias ocasiones y obligaba a muchos a su alrededor a guardar silencio sobre algunos detalles de sus actividades. Esta confesión cambió inmediatamente el panorama de la investigación. El trabajador social, que anteriormente aparecía como un modelo de decencia, volvió a estar en el punto de mira de los investigadores, que ahora tenían una razón de peso para revisar toda la información disponible sobre Marek y su posible conexión con la desaparición de Marta. Después de que la policía recibiera la confesión del testigo sobre declaraciones falsas, todos los detalles comenzaron a formar rápidamente una imagen coherente. Se hizo definitivamente claro que detrás de la desaparición de Marta estaba una persona que durante mucho tiempo nadie sospechó seriamente: el trabajador social Marek Lewandowski. Él, que aparecía ante todos como un ciudadano ejemplar y un solícito ayudante de los necesitados, resultó ser una persona capaz de cometer actos terribles para preservar su reputación. Aquel día de verano,
Marta realmente quería ir a Opole, como ya habían informado los testigos. Sin embargo, mientras esperaba el autobús, accidentalmente fue testigo de una conversación telefónica de Lewandowski que él mantenía imprudentemente en la calle. En la conversación, el trabajador social mencionaba sumas de dinero, nombres de personas desaparecidas y esquemas para el pago de prestaciones sociales a través de cuentas ficticias. Marta, que no entendía completamente lo que oía, sin embargo reconoció que accidentalmente se había convertido en testigo de un grave delito. Cuando Marek la notó cerca, terminó inmediatamente la llamada y se acercó a ella para entender exactamente qué había escuchado. La asustada Marta, que no quería problemas, intentó irse, pero el trabajador social insistió en una conversación. Sugirió ir a un café cercano, donde empezó a indagar cautelosamente si la chica había reconocido la gravedad de lo que había escuchado. Cuando Marta, preocupada y sin interés en los problemas, dijo que no había entendido nada y que no quería acudir a nadie, Marek no le creyó. Con miedo a ser desenmascarado, tomó una decisión precipitada: persuadirla para que subiera a su coche, prometiendo discutir la situación con calma, pero en lugar de una conversación, la llevó a su propia casa, donde ya estaba preparada una pequeña habitación secreta que a veces utilizaba para ocultar temporalmente documentos y fondos obtenidos de manera fraudulenta. Allí encerró a Marta, suponiendo que resolvería pronto el problema y encontraría una manera de solucionar la situación. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el hombre no encontraba salida a la situación. La joven permaneció retenida contra su voluntad, de hecho completamente aislada del mundo exterior. Al mismo tiempo, los asustados y confundidos familiares y el novio de Marta daban declaraciones confusas y contradictorias. Su confusión se explicaba solo por el miedo a posibles acusaciones y la completa incomprensión de la situación. En realidad, ni su novio, ni su padrastro, ni su madre tenían nada que ver con la desaparición. Su única culpa fue que, en pánico, cometieron errores que desviaron la investigación del verdadero culpable. Ahora, después de que el testigo admitiera haber hecho declaraciones falsas, todo el esquema fraudulento de Lewandowski quedó finalmente expuesto. Las verificaciones mostraron que durante varios años había logrado apropiarse indebidamente de grandes sumas de dinero destinadas a ayudar a los necesitados. En las listas de personas que recibían apoyo, los investigadores descubrieron algunos nombres más de desaparecidos. Se hizo evidente que Marta no era, ni de lejos, la única persona que se enteró accidentalmente de los delitos del hombre. Cuando Marek entendió que la policía finalmente había dado con su rastro, decidió huir. Dejó todo atrás y se dirigió hacia la frontera con Alemania, esperando perderse entre muchos turistas. La policía, que recibió información oportuna sobre sus intenciones, organizó un grupo operativo para interceptarlo. La situación se desarrolló rápidamente. Marek fue detenido literalmente en los últimos minutos antes de que pudiera cruzar la frontera. Los interrogatorios fueron rápidos. El trabajador social, bajo el peso de pruebas irrefutables, confesó todo. Contó cómo durante largos años organizó y mantuvo esquemas ilícitos, cómo mantuvo retenida a Marta y qué planeaba hacer a continuación. Lewandowski no intentó justificarse y admitió que estaba atrapado en sus propias acciones y tomó un paso desesperado para ocultar sus delitos. El mismo día, la policía liberó a Marta. La joven, que había pasado casi 10 años en un espacio cerrado, estaba física y psicológicamente muy afectada. Los médicos confirmaron que las consecuencias de su cautiverio serían difíciles de superar. Su memoria estaba dañada por los largos años de aislamiento y estrés, y su condición no le permitía llevar una vida normal. Marta fue rescatada, pero necesitaría mucho tiempo y apoyo para recuperarse. Marek Lewandowski fue declarado culpable de toda una serie de delitos y recibió una pena de 25 años de privación de libertad. El tribunal emitió su veredicto rápida e imparcialmente, reconociendo la gravedad de sus actos. La reputación que el hombre había construido tan cuidadosamente durante años fue destruida en cuestión de días, y su nombre se convirtió en sinónimo de traición y engaño. Esta historia no tiene un final completamente feliz. Sí, la verdad fue descubierta, el culpable castigado, Marta liberada.
pero el proceso de recuperación será largo y difícil. Esta historia nos recuerda la importancia de estar atentos y cuidar unos de otros, porque a veces las apariencias pueden ser engañosas. Cuando los vecinos llamaron a la policía a una pequeña casa en las afueras de São Paulo, nadie estaba preparado para lo que se encontraría. Una mujer preparaba una barbacoa en el patio, pero la carne no se parecía a la habitual de cerdo o ternera. Pocos minutos después de la llegada de la policía, quedó claro. En ese patio había ocurrido una tragedia familiar que conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. São Paulo, junio de 2015. El barrio de Penha, una zona tranquila y corriente en la periferia noreste de la ciudad. Una casa de una sola planta en la esquina de la calle, rodeada por una valla desgastada y matorrales, siempre había parecido extraña a los vecinos. Un patio descuidado, ventanas opacas y un silencio eterno, interrumpido solo por raros estallidos de ruido. La casa pertenecía a Márcia Oliveira, una mujer de 43 años, que vivía allí con su hijo, Lucas, cuya edad estaba lejos de la mayoría de edad. Esa noche, algo cambió. Cerca de las 9 de la noche, la vecina, doña Luisa, percibió un olor extraño y acre que, como describió más tarde a los investigadores, era demasiado desagradable incluso para carne quemada. Le llamó la atención los extraños movimientos de Márcia. La mujer miró nerviosamente por la ventana varias veces y luego regresó rápidamente adentro. Luisa se preocupó y compartió su observación con otro vecino, Carlos Fernández, un anciano que normalmente no se metía en los asuntos de los demás, pero esta vez decidió comprobar la situación. Carlos se acercó con cautela a la valla y vio que Márcia arrojaba algo apresuradamente a una vieja parrilla metálica en el patio, cubriéndola con la tapa. El olor se había intensificado para entonces y Carlos sintió que algo no estaba bien. Regresó a casa y llamó a la policía, explicando al operador que sospechaba algo extraño. Carlos ni siquiera podía imaginar qué estaba ocurriendo exactamente en el patio de la vecina. 20 minutos después, un coche patrulla llegó a la casa. Los policías, el sargento José Santos y su compañero Eduardo Pereira llamaron a la puerta. Márcia abrió casi al instante como si esperara su visita. Llevaba una camiseta vieja y vaqueros desgastados. Sus ojos parecían cansados pero tranquilos. Santos notó que la mujer estaba extrañamente nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente y su mirada evitaba el contacto directo. Los policías sintieron de inmediato el olor acre que provenía del patio trasero. Cuando le preguntaron qué pasaba, Márcia respondió brevemente: «Solo estoy asando carne. Se me quemó un poco». Sin embargo, su voz sonaba insegura y el sargento Santos, no satisfecho con la explicación, pidió pasar al patio para comprobarlo. Márcia se sobresaltó, pero no se resistió. En el patio, Santos se acercó a la parrilla, levantó la tapa con cuidado e inmediatamente retrocedió. Dentro había trozos que parecían carne, pero su forma, color y consistencia claramente indicaban otra cosa. Márcia se mantuvo a un lado, con la mirada baja, esperando en silencio la reacción de la policía. Tras acordonar la zona y pedir refuerzos, los investigadores pronto confirmaron la terrible sospecha del sargento Santos. Los fragmentos encontrados eran de origen humano. Pertenecían a Lucas, el único hijo de Márcia, un adolescente que hasta hacía poco jugaba con sus amigos en la calle vecina. En la casa comenzó una inspección detallada. Los agentes notaron que faltaba un cuchillo del juego que estaba sobre la encimera de la cocina. Cuando le preguntaron dónde estaba, Márcia respondió vagamente, murmurando algo sobre su desaparición hace unos días. Los vecinos, interrogados por la policía, señalaron que Márcia se había comportado de manera extraña durante varias semanas. Luisa habló de sus bruscos cambios de humor. La mujer a veces parecía feliz y amable, y otras veces se encerraba en sí misma y no salía de casa durante días. Carlos,
Quien llamó a la policía recordó que por la noche había escuchado fuertes gritos provenientes de la casa de Marcia, pero estos gritos cesaron de repente, como si hubieran sido interrumpidos. Al principio, lo tomó como un conflicto habitual entre madre e hijo, como los que ocurrían a menudo últimamente, y no le dio mayor importancia. En esta etapa, la investigación comenzó a verificar el entorno de Marcia y Lucas. Inmediatamente llamó la atención el tío materno de Lucas, Paulo Oliveira, que vivía cerca y visitaba frecuentemente la casa de la familia. Paulo mostró nerviosismo y confusión en sus declaraciones cuando la policía le hizo preguntas sencillas sobre los eventos de ese día. Afirmó que no había estado en la casa en los últimos días, aunque los vecinos informaron haberlo visto allí justo la víspera de la tragedia. La segunda sospechosa fue una amiga de la madre, Ana María, quien recientemente se había peleado con la familia por asuntos domésticos. Los vecinos indicaron que en los últimos días Ana María aparecía a menudo cerca de la casa. Parecía agitada y nerviosa, y uno de los testigos incluso afirmó haberla visto discutiendo con Marcia poco antes de los trágicos eventos. La policía detuvo inmediatamente a Paulo Oliveira para interrogarlo. Durante la conversación, el hombre estaba muy nervioso. Se confundía con las fechas y los eventos. Se contradecía a sí mismo, lo que despertó serias sospechas en la investigación. Parecía que el caso se acercaba a una resolución y la policía estaba cerca de acusar al tío de complicidad en lo sucedido. Sin embargo, poco después del inicio de la investigación, uno de los agentes, al inspeccionar el dormitorio de Marcia, encontró una camiseta sucia detrás del armario. Tenía claras manchas de sangre. Para sorpresa de los investigadores, la camiseta pertenecía a Ana María, la amiga de la madre, quien oficialmente había declarado que no había estado en la casa desde hacía varias semanas. La investigación se detuvo en una encrucijada. Lo que parecía obvio ahora se había convertido en una confusa maraña. Mientras la policía intentaba comprender qué papel había jugado la amiga de la madre en lo sucedido, la circunstancia principal de la tragedia permanecía envuelta en oscuridad. Solo quedaba una cosa: examinar cuidadosamente la prueba encontrada. A partir de ese momento, la investigación cambió de rumbo, centrando la atención en detalles inesperados y nuevos testigos que nadie había considerado seriamente antes. La policía comenzó inmediatamente a seguir la nueva pista proporcionada inesperadamente por la camiseta ensangrentada de Ana María, la amiga de la dueña de la casa. La mujer, que anteriormente había permanecido en la sombra de la investigación principal, se convirtió de repente en el principal objeto de atención de los detectives. Mientras los vecinos seguían cada paso de la policía, los agentes preparaban una serie de preguntas para ella, de cuyas respuestas dependía ahora la dirección de las acciones futuras. Los agentes pronto descubrieron que Ana María ya había estado en el radar de las fuerzas del orden unos meses antes, involucrada en un caso de dinero desaparecido de la caja de una pequeña tienda donde trabajaba a tiempo parcial. El dueño de la tienda no llevó el caso a los tribunales, compadeciéndose de la mujer, pero en el informe policial se registró el intento de robo. Los detectives inmediatamente prestaron atención a las dificultades financieras que, como se supo, perseguían a Ana desde hacía varios meses. La mujer tenía deudas con bancos, organizaciones de microcréditos, y había sido vista intentando pedir dinero prestado a conocidos, incluida la propia Marcia. En este contexto, el motivo, que antes parecía vago, adquirió contornos definidos. Los problemas financieros podrían haberla obligado a tomar medidas extremas, pero podrían ser una razón suficiente para un crimen que asombraba por su crueldad incluso a los investigadores experimentados. Pronto, el equipo de investigación recibió los resultados del examen forense, que confirmaron aún más la seriedad de las sospechas contra Ana María. Sus huellas dactilares fueron claramente identificadas en la puerta de entrada de la casa, lo que contradecía sus declaraciones anteriores de que supuestamente no había visitado la vivienda de Marcia durante al menos varias semanas. Además, las huellas parecían recientes, dejadas literalmente la víspera de la tragedia, lo que aumentó las sospechas de la investigación.
Ana María parecía desconcertada y nerviosa en el primer interrogatorio, claramente sin esperar que su nombre estuviera tan rápidamente en el centro de atención. La mujer dudaba, respondía evasivamente, se arreglaba constantemente el pelo y evitaba el contacto visual, como si intentara ocultar algo. ¿Pero qué ocultaba exactamente? ¿El crimen o algo más? El investigador policial Roberto Alves le hizo a Ana María una pregunta simple sobre su paradero la noche de los hechos. La mujer insistió firmemente en que no se había acercado a la casa de su amiga. Describió detalladamente su ruta. Primero una visita al mercado de productos en la calle vecina, luego una larga conversación telefónica con un pariente de otro distrito y más tarde, una visita a la farmacia. Ana enumeró con seguridad lugares y horas, tratando de demostrar su falta de conexión con la tragedia, pero los policías notaron de inmediato inconsistencias en sus palabras. Resultó que la farmacia que mencionó había cerrado ese día antes de lo habitual debido a una falla técnica. Cuando los detectives le señalaron esta contradicción, Ana se ruborizó notablemente y comenzó a confundirse en sus declaraciones, afirmando que quizás se había equivocado de día. Sus respuestas se volvieron menos seguras, lo que atrajo una atención adicional de la policía hacia su versión de los hechos. Cuanto más hablaba Ana María, más profundas se volvían las dudas de los investigadores. Estas contradicciones llevaron a la investigación a sospechar que Ana podría haber distorsionado deliberadamente los hechos, tratando de ocultar su presencia en la casa. Los policías verificaron cuidadosamente sus palabras y obtuvieron varias confirmaciones inesperadas de que la mujer se encontraba cerca del lugar de la tragedia precisamente en el intervalo de tiempo clave. Uno de los vecinos afirmó haberla visto cerca de la casa de Marcia esa misma noche, lo que hizo que la policía dudara aún más de las palabras de la sospechosa. Además, la presión sobre Ana María aumentó cuando los investigadores comenzaron a vincular sus deudas pasadas e intentos de pedir dinero prestado con el motivo del crimen. Daba la impresión de que el cuadro de la investigación finalmente había adquirido contornos claros y lógicos. La mujer ya casi fue declarada oficialmente como la principal sospechosa, y parecía que la investigación avanzaba en la dirección correcta. El caso, que al principio parecía un misterio sin pistas obvias, adquiría gradualmente los contornos de una tragedia basada en el dinero y la desesperación. Sin embargo, al día siguiente la investigación recibió una grabación de una cámara de videovigilancia instalada cerca del mercado de productos que Ana María mencionó en su coartada inicial. La cinta fue revisada con especial cuidado y, para sorpresa de todos los detectives, resultó que Ana decía la verdad, al menos parcialmente. La cámara la captó en el momento exacto y en el lugar que ella afirmaba. Además, la mujer en el video parecía tranquila, lo que contradecía bruscamente su comportamiento nervioso durante los interrogatorios. Ahora la investigación se encontraba nuevamente en un callejón sin salida. Ana María, recientemente casi declarada culpable, recibió inesperadamente una sólida confirmación de su versión. La grabación de la cámara obligó a la policía a reconsiderar las conclusiones ya preparadas y volver al punto de partida, donde había más preguntas que respuestas. Sin embargo, los investigadores aún tenían pruebas sin usar, y ahora la atención se vio obligada a centrarse nuevamente en otros detalles y otras personas que antes no habían atraído la atención de los detectives. Lo que parecía claro volvió a volverse borroso, dejando a los investigadores ante la necesidad de revisarlo todo de nuevo. Parecía que la policía había vuelto al principio de la investigación después de que la coartada de Ana María fuera confirmada por las grabaciones de las cámaras de videovigilancia. Los agentes volvieron a estudiar el círculo social de la familia para entender dónde podría esconderse la clave de la tragedia. En ese momento, los detectives decidieron estudiar más de cerca la vida cotidiana de Lucas, esperando descubrir nuevas circunstancias hasta ahora ocultas. Pronto, la atención de la policía fue atraída por información proporcionada por la psicóloga escolar Marcela Figueira. 2 semanas antes del suceso, Lucas se había quejado con ella sobre el difícil ambiente en casa.
Marcela contó a los detectives que el adolescente claramente experimentaba una fuerte tensión, describiendo constantes peleas y malentendidos con su madre. Señaló que antes nunca había mostrado tales emociones y siempre se había mantenido distante de las discusiones sobre su familia, pero ahora claramente no podía ocultar sus sentimientos. La psicóloga estaba preocupada por la situación e incluso planeaba contactar a la madre, pero no tuvo tiempo. Los detectives comprendieron que esto podría haber sido una señal importante, indicando problemas dentro de la familia que anteriormente habían permanecido fuera de su campo de visión. Una confirmación adicional de la alarmante situación provino de la maestra de Lucas, Elena Méndez. Durante una de las últimas reuniones de padres, Elena notó que el comportamiento de Marcia había cambiado drásticamente. La maestra informó a la policía que la mujer parecía extremadamente distraída, no escuchaba las recomendaciones de los educadores e incluso se permitía criticar abiertamente los métodos de enseñanza, lo cual antes no era propio de ella. Elena enfatizó que Marcia solía ser tranquila y discreta entre los otros padres. Nunca mostraba agresión ni participaba en conflictos. Sin embargo, esta vez, a la maestra le preocupó que la mujer estuviera inusualmente irritada y claramente ansiosa. Interrumpía a otros padres, discutía en voz alta y parecía desequilibrada. Además, durante una conversación sobre el comportamiento de Lucas, negó categóricamente cualquier problema en casa, afirmando que su hijo inventaba por completo los conflictos para llamar la atención. Durante un nuevo interrogatorio, cuando los detectives preguntaron a Marcia sobre su comportamiento en la reunión, la mujer negó por completo cualquier manifestación de agresión o comportamiento inusual por su parte. Aseguró que la conversación transcurrió de manera tranquila y constructiva, que la maestra no habló de los problemas de Lucas, sino que por el contrario, lo elogió. Los investigadores notaron nuevamente una extraña discrepancia en los testimonios de la madre y los educadores, lo que les hizo dudar de la sinceridad de la mujer. Cuando los detectives hablaron nuevamente con la maestra, ella confirmó resueltamente sus palabras, añadiendo que había notado no solo cambios emocionales en el comportamiento de Marcia, sino también signos físicos de estrés severo. La mujer parecía agotada, más delgada y con ojeras oscuras bajo los ojos. Estos detalles coincidían con los testimonios de los vecinos sobre su extraño estado la víspera de la tragedia, reforzando las sospechas de la policía. Sin embargo, la investigación tomó inesperadamente un nuevo rumbo cuando algunos padres interrogados por la policía expresaron dudas sobre el profesionalismo de la maestra Elena Méndez. Una de las madres informó que Elena mostraba demasiado interés en la vida de Lucas, preguntando constantemente sobre sus asuntos familiares, pasatiempos y experiencias personales. Los detectives no podían ignorar este hecho. El interés excesivo en el alumno, posiblemente yendo más allá de los límites profesionales, llevó a la policía a suponer que la maestra podría tener motivos personales, ocultos a colegas y a la investigación. La policía citó a Elena para un nuevo interrogatorio, esta vez considerándola ya no como testigo, sino como posible participante en la tragedia. La mujer quedó impactada por este giro de los acontecimientos y negó categóricamente cualquier motivo personal. Sin embargo, la investigación se centró temporalmente en ella, verificando sus correspondencias, contactos y posibles vínculos personales con la familia. Los resultados de la verificación mostraron rápidamente que Elena Méndez no tenía conflictos personales obvios ni motivos que pudieran conducir al crimen. Sin embargo, las sospechas continuaron latentes durante algún tiempo, obligando a la policía a distraerse de otras pistas importantes y a empantanarse aún más en versiones contradictorias. Cuando parecía que la investigación había vuelto a un callejón sin salida, los criminalistas informaron de otro hallazgo, previamente pasado por alto en el caos de la inspección del lugar del crimen. En el cajón de la mesita de noche de Marcia se encontró una nota. El texto era corto y duro, compuesto por varias frases amenazantes. La letra no pertenecía ni a Marcia ni a Lucas, y no se parecía a la letra de ninguno de los sospechosos. Esta nota estaba claramente dirigida contra la familia,
pero quien la escribió seguía siendo un misterio. La policía inmediatamente envió la nota para un análisis grafológico, esperando identificar al autor. Pero incluso antes de finalizar el análisis, a los detectives les quedó claro una cosa. En la historia de la familia de Marcia y su hijo, se escondían muchos más secretos de lo que parecía a primera vista. El autor desconocido de las amenazas introdujo una nueva incertidumbre en la ya enredada investigación, obligando a la policía a observar nuevamente con atención el entorno de la familia. El descubrimiento de la nota con amenazas obligó a la policía a reevaluar su actitud hacia el círculo de personas relacionadas con la familia de Marcia. Mientras los criminalistas estudiaban la letra del autor desconocido, el equipo operativo continuaba revisando el área circundante con la esperanza de encontrar alguna otra pista. Fue en ese momento, literalmente a pocas cuadras de la casa, cuando se produjo un nuevo hallazgo capaz de cambiar por completo el curso de la investigación. En un contenedor de basura, ubicado detrás de un supermercado, un trabajador del servicio de limpieza encontró un teléfono móvil. El teléfono estaba encendido, pero la pantalla estaba muy dañada, como si lo hubieran arrojado a propósito con fuerza, intentando destruirlo. Cuando el dispositivo fue llevado a la policía, los agentes establecieron rápidamente que era el teléfono de Lucas. La importancia de este hallazgo era difícil de subestimar. Quizás este gadget podría revelar los detalles de las últimas horas de vida del adolescente. Los detectives se preguntaban, ¿por qué terminó el teléfono en un contenedor de basura y quién intentó deshacerse de él? Los criminalistas lograron recuperar información del dispositivo dañado y casi de inmediato quedó claro por qué alguien quería destruir el teléfono. En los últimos mensajes de Lucas, enviados poco antes de los trágicos eventos, se encontraron frases alarmantes que insinuaban un peligro agudo. El adolescente escribió a uno de sus amigos que en casa estaba ocurriendo algo extraño. En otro mensaje le pidió a su amigo que lo llamara urgentemente, pero la llamada nunca se produjo. Estos mensajes cortos y fragmentados dieron inmediatamente a la policía la comprensión de que el adolescente era consciente de la amenaza e intentaba pedir ayuda. Ahora la investigación necesitaba determinar la hora exacta de envío de los mensajes y compararla con las circunstancias ya conocidas de la tragedia. Los detectives contactaron inmediatamente a los amigos de Lucas indicados en la lista de contactos del teléfono. Un adolescente llamado Gabriel confirmó que recibió esos mensajes. Sin embargo, declaró que los notó mucho más tarde de lo que fueron enviados y no tuvo tiempo de reaccionar. Otro testigo, un chico llamado Felipe, introdujo confusión al indicar una hora completamente diferente de recepción de los mensajes, lo que contradecía la información del propio teléfono. La policía se enfrentó a una seria contradicción. La hora de envío de los mensajes, registrada por la pericia técnica, no coincidía con los testimonios de los testigos. Los adolescentes se confundían en los detalles, recordaban cosas diferentes, afirmando una cosa y luego otra. Los investigadores no podían entender si esto estaba relacionado con su estado emocional o si alguien estaba distorsionando conscientemente los hechos. Después de repetidas conversaciones e interrogatorios cruzados, se descubrió que ambos adolescentes estaban sinceramente confundidos, bajo la influencia del estrés por lo sucedido. A pesar de esto, la policía seguía teniendo preguntas sobre por qué la información resultó ser tan contradictoria y quién podría estar interesado en tal caos. Una de las versiones que la policía comenzó a considerar fue que el teléfono podría haber sido plantado deliberadamente en el contenedor de basura precisamente para confundir la investigación. Los detectives supusieron que un criminal desconocido envió intencionalmente mensajes falsos o cambió la configuración de la hora en el dispositivo para crear confusión con la línea de tiempo de la tragedia. Esta versión parecía bastante lógica, considerando el grado de crueldad y premeditación demostrado en la comisión del propio crimen. La suposición parecía convincente, especialmente cuando los policías descubrieron en el dispositivo signos de intentos de hackeo y eliminación de datos. Alguien claramente intentó distorsionar el cuadro de los eventos y desviar a la policía,
dejando el teléfono lejos del lugar principal de la tragedia. En esta etapa de la investigación, los agentes ya casi habían aceptado esta teoría como la principal, comenzando a buscar posibles sospechosos que pudieran tener las habilidades técnicas suficientes o el motivo para tal acción. Se dedicaron varios días a verificar a los residentes locales, vecinos e incluso pequeños delincuentes del área que podrían ser capaces de tal acto de distracción. Sin embargo, ninguna de estas direcciones arrojó resultados concretos, y los agentes se encontraron nuevamente en un callejón sin salida. Mientras tanto, los expertos técnicos continuaban examinando meticulosamente el teléfono en el laboratorio, y fue su siguiente hallazgo el que cambió el curso de la investigación de la manera más inesperada. En la cubierta trasera del teléfono se encontraron huellas dactilares claras. Los criminalistas estaban seguros de que no pertenecían a Lucas, ni a su madre, ni al tío, ni siquiera a alguno de los amigos del adolescente. La comparación con las bases de datos de la policía de São Paulo no arrojó coincidencias con nadie que hubiera figurado previamente en el caso. Una persona desconocida, que antes no había llamado la atención de la investigación, había dejado un rastro claro en el dispositivo. Esto significaba que la tragedia tenía un participante completamente nuevo, que hasta ahora había permanecido en la sombra. Los policías debían averiguar quién era este desconocido y cómo estaba relacionado con Lucas y su familia. Ahora la investigación tomaba un giro completamente diferente. El caso, que ya parecía casi resuelto, se sumergió nuevamente en la incertidumbre, y la policía comenzó de nuevo a buscar a quién podría estar detrás de lo sucedido, analizando cuidadosamente cada paso y cada detalle de los eventos ocurridos. Las huellas dactilares de una persona desconocida en el teléfono móvil de Lucas obligaron a la policía a reevaluar a cada persona que podría haber estado involucrada en esta tragedia. Los investigadores volvieron a centrar su atención en Paulo Oliveira, el tío materno de Lucas. Fue su comportamiento en los primeros días de la investigación lo que pareció más sospechoso, y ahora los agentes decidieron investigar al hombre una vez más, profundizando más meticulosamente en su vida personal. Pronto, la policía descubrió varios detalles importantes que Paulo había ocultado cuidadosamente a los demás. Resultó que el hombre sufría desde hacía muchos años una grave adicción, de la que prácticamente nadie sabía, excepto sus parientes cercanos. La hermana de Paulo, Marcia, conocía este problema y había intentado repetidamente convencerlo de buscar ayuda, pero todos los intentos terminaban solo en conflictos agudos y peleas. La investigación reveló que los conflictos entre hermano y hermana se habían vuelto regulares y ocurrían cada vez más en presencia de Lucas. El adolescente, según los testimonios de los vecinos, a menudo era testigo de las acaloradas discusiones entre los adultos. Los detectives comenzaron a preguntarse si estos constantes desacuerdos familiares podrían haberse convertido en el motivo de un conflicto que condujo a la tragedia. Los vecinos de la familia confirmaron que el tío no solo visitaba frecuentemente la casa, sino que también se quedaba a dormir allí regularmente, especialmente en el último tiempo. Uno de los testigos, un anciano llamado Roberto, informó que había escuchado en más de una ocasión fuertes peleas entre Paulo y Lucas, provenientes de las ventanas abiertas. Según Roberto, el tío le gritaba al adolescente, acusándolo de desobediencia y falta de respeto. A veces, al vecino le parecía que los conflictos iban demasiado lejos, pero no consideraba posible intervenir. Otros vecinos también notaron la tensa atmósfera en la casa, confirmando que Paulo visitaba a su hermana casi a diario. A menudo parecía irritado y agresivo, y no dudaba en mostrar su carácter incluso a la vista de los demás. Estos testimonios crearon a los ojos de la investigación una imagen clara de un hombre problemático que podría perder fácilmente el control de sí mismo. La policía citó inmediatamente a Paulo para un nuevo interrogatorio. Esta vez, los investigadores fueron extremadamente insistentes, exigiendo que confirmara su coartada para la noche del crimen. El hombre afirmó con seguridad que no había entrado en la casa de Marcia en los últimos días antes de la tragedia,
y que en ese momento se encontraba en un distrito completamente diferente de Sao Paulo, en casa de unos conocidos, cuyos nombres mencionó de inmediato. Sin embargo, al verificar sus declaraciones, los agentes descubrieron rápidamente contradicciones. Uno de los amigos de Paulo declaró que la noche de la tragedia el tío sí estuvo en su casa, pero se fue mucho antes de lo que Paulo afirmaba. Otra persona mencionada en su coartada no pudo confirmar en absoluto haber visto al hombre ese día. Estas inconsistencias generaron serias dudas en la investigación sobre la sinceridad del sospechoso, reforzando las sospechas sobre su implicación. La policía continuó haciendo preguntas aclaratorias insistentemente, haciendo que Paulo se pusiera cada vez más nervioso. El hombre comenzó a confundirse, a olvidar detalles y a repetir sus palabras con irritación. Este comportamiento claramente no favorecía su defensa, y los investigadores estaban convencidos de que ocultaba el verdadero desarrollo de los acontecimientos de esa noche. En este punto de la investigación, la figura de Paulo parecía a la investigación una candidata casi ideal para el papel de criminal. Todo encajaba: la adicción secreta, los conflictos frecuentes y serios en la familia, la agresión evidente y los intentos de ocultar su presencia en el lugar de los hechos. La policía estaba convencida de que el hombre bien podría haber cometido el crimen por motivos emocionales, perdiendo el control de sí mismo debido a otra pelea. La presión sobre Paulo aumentaba con cada hora, y los investigadores ya comenzaban a considerarlo como el principal sospechoso. Sus vecinos y conocidos confirmaban que el hombre era capaz de actos bruscos e impredecibles, especialmente en momentos de agudización de su adicción. Esta información fue registrada cuidadosamente en los protocolos, y la investigación comenzó a preparar la acusación, sintiendo que finalmente había encontrado al verdadero culpable. Sin embargo, los detectives decidieron verificar los detalles una vez más en el último momento para evitar errores. Durante un registro adicional del apartamento donde Paulo vivía temporalmente, los agentes encontraron inesperadamente un pequeño hallazgo de papel que cambió drásticamente todo el cuadro de la investigación. Era un billete de autobús con la fecha y hora exactas de salida. El billete confirmaba que Paulo había abandonado el área al menos una hora antes del momento en que los vecinos escucharon los primeros sonidos alarmantes desde la casa de Marcia. El billete era un documento oficial, confirmado por la compañía de transporte, y no dejaba dudas sobre la veracidad de la hora indicada. Este descubrimiento repentino tomó a la policía por sorpresa. Parecía que la versión casi confirmada ahora se derrumbaba ante sus ojos. Paulo, a quien ya prácticamente habían declarado culpable, resultó estar inesperadamente fuera del lugar de los hechos, teniendo una confirmación documental de su coartada. La investigación tuvo que reconsiderar nuevamente sus posiciones y buscar un nuevo punto de partida, descartando todas las conclusiones y sospechas anteriores y volviendo al inicio de la larga cadena de pistas que aún no encajaban en un cuadro único. Y claro, el billete de autobús encontrado en posesión de Paulo Oliveira cambió drásticamente la dirección de la investigación. Ahora la policía se vio obligada a volver al punto de partida y examinar cuidadosamente la personalidad de Marcia, la madre de Lucas. Los investigadores se dieron cuenta de que en su pasado podrían haber detalles clave que explicaran los eventos presentes. Y fue entonces cuando decidieron hablar con una persona que antes había permanecido al margen: el exesposo de Marcia, André Silva. André Silva, que vivía en un distrito vecino de Sao Paulo, inicialmente no atrajo la atención de los detectives. Hacía mucho tiempo que no mantenía contacto con su exesposa e hijo, habiendo desaparecido de sus vidas varios años atrás. Sin embargo, después de que la policía comenzara a indagar en el pasado de Marcia, André mismo decidió contactar a la investigación, ofreciéndose a contar sobre eventos ocurridos mucho antes de la tragedia. Durante la conversación con los agentes, recordó la inestabilidad y el comportamiento agresivo de su exesposa, que según él, fue la causa de su divorcio. André contó que ya entonces Marcia mostraba inestabilidad emocional,
tendencia a cambios bruscos de humor y arrebatos de ira sin motivo aparente. El hombre aseguró que una vez incluso tuvo que acudir al hospital debido a una lesión sufrida durante uno de esos episodios. La policía se interesó de inmediato por esta información, comprendiendo que en el carácter de la mujer podrían existir problemas profundamente ocultos capaces de explicar lo sucedido. Andre confirmó sus palabras con documentos médicos oficiales que mostraban claramente que efectivamente había buscado ayuda médica después de un conflicto en casa. Estos registros se convirtieron en la primera prueba contundente de que las palabras del hombre no eran acusaciones vacías. El ex esposo también señaló que después de ese incidente decidió no involucrar a la policía, con la esperanza de salvar a la familia. Sin embargo, pronto la relación se rompió definitivamente y él abandonó la casa, dejando de comunicarse con Marcia y Lucas. Para los detectives esta información abrió una nueva perspectiva. Si Marcia ya había mostrado violencia en el pasado, esto podría explicar su estado en los últimos días antes de la tragedia. Sin embargo, la policía no se apresuró a sacar conclusiones y decidió verificar las palabras del ex marido a través de otras personas que conocieron a la familia en ese periodo. Los investigadores realizaron una serie de entrevistas con amigos de la familia y conocidos que mantenían estrechas relaciones con Marcia y su ex esposo en aquellos años. Sin embargo, los relatos de estas personas no coincidían en absoluto con la descripción de Andre. La pareja de amigos Claudia y Luis Ferreira, que fueron amigos de Marcia durante mucho tiempo, se mostraron sinceramente sorprendidos por las acusaciones hechas por el exmarido. Afirmaron que nunca habían notado nada parecido. Al contrario, según ellos, era Andre quien era una persona conflictiva, irascible y que a menudo creaba tensión en el grupo. Claudia contó que en repetidas ocasiones lo había visto alzar la voz a Marcia en lugares públicos y hacer comentarios bruscos a su hijo. En su opinión, las acusaciones contra la mujer podrían ser solo un intento de Andre de justificar sus propios errores y trasladar la responsabilidad a su ex esposa. Otros conocidos también apoyaron la versión de Claudia y Luis, describiendo a Andre como una persona difícil, propensa a arrebatos agresivos y acusaciones infundadas. La policía se encontró nuevamente ante una difícil elección. ¿Qué testimonios considerar más fiables? ¿Los del ex esposo, que tenía documentos médicos, o los de los amigos de la familia que lo describían como una persona problemática? Pronto, los investigadores decidieron verificar más a fondo la personalidad del propio Andre, sospechando que podría estar interesado en desacreditar a Marcia por motivos personales. Esta versión se fortaleció rápidamente después de que la policía descubriera en el pasado de Andre varios incidentes de conflictos en el lugar de trabajo y quejas de vecinos sobre su comportamiento agresivo. El hombre se volvía cada vez más sospechoso, especialmente considerando su repentino deseo de compartir información sobre Marcia después de tantos años de silencio. Durante un breve periodo, el ex esposo se convirtió en el principal sospechoso, ya que la policía consideró que el hombre podría haber cometido el crimen o, al menos, haber provocado los eventos que condujeron a la tragedia. Los detectives comenzaron a verificar activamente sus últimas acciones, movimientos y contactos, tratando de encontrar una conexión con el incidente. La investigación incluso llegó a considerar la teoría de que Andre podría haber aparecido en la casa la noche de la tragedia y luego haberse escondido, contando con la ausencia de pruebas obvias. Sin embargo, cuanto más avanzaba la verificación, menos probable parecía la versión de su participación. El hombre, a pesar de su dudosa reputación, tenía pocas oportunidades y razones para dañar directamente a su propia familia. La versión de la implicación de Andre se derrumbó definitivamente cuando los agentes obtuvieron una grabación de una cámara de videovigilancia instalada en una cafetería al otro lado de la ciudad. El video mostraba claramente que el día de la tragedia, Andre Silva se encontraba lejos del lugar del crimen. Las grabaciones registraron su presencia durante varias horas y no dejaron a la policía ningún margen para la duda. Su coartada era absolutamente fiable, y la versión de su participación directa ya no podía considerarse. La policía se encontró ante un callejón sin salida
donde cada nueva pista y cada versión solo conducían a nuevas preguntas. La investigación de la tragedia volvió a centrarse en Marcia y su entorno, con la esperanza de encontrar entre las personas cercanas esos detalles ocultos que finalmente podrían arrojar luz sobre este caso. Después de que la coartada del ex esposo de Marcia fuera confirmada por la grabación de la cámara, los investigadores volvieron a examinar a los vecinos y otros testigos del suceso. En ese momento, cuando parecía que la investigación se había empantanado nuevamente en un lío de contradicciones, una de las vecinas, doña Luisa, se dirigió inesperadamente a la policía con una nueva confesión, capaz de dar un vuelco a todo el caso. Doña Luisa vivía justo enfrente de la casa de Marcia y ya había hablado varias veces con la policía anteriormente, pero hasta ahora no había mencionado nada parecido. Ahora, inesperadamente, declaró que la noche de la tragedia vio a Marcia con un cuchillo en las manos cerca de su casa. Luisa confesó que había observado la escena a través de la ventana cuando escuchó ruidos fuertes y salió a comprobar qué pasaba en la calle. A la débil luz de la farola, supuestamente distinguió claramente la silueta de la mujer, que caminaba nerviosamente de un lado a otro, apretando en la mano un gran cuchillo de cocina. Era la misma noche en que la policía recibió la llamada y descubrió la terrible escena en el patio. La policía se interesó de inmediato por las razones por las que doña Luisa había guardado silencio hasta ahora y decidió contarlo todo solo en este momento, cuando la investigación casi había llegado a un punto muerto. Durante el interrogatorio, la mujer parecía muy tensa y claramente tenía miedo de algo. Bajo la presión de las circunstancias, Luisa informó que al día siguiente de la tragedia, Marcia había ido personalmente a su casa. Según la vecina, la madre de Lucas le dio a entender claramente que si Luisa hablaba de lo que había visto, correría un grave peligro. Estas palabras, respaldadas por el comportamiento agresivo y extremadamente nervioso de Marcia, asustaron tanto a la anciana que decidió mantener en secreto lo que había visto. La policía obtuvo un motivo serio para considerar a Marcia no solo como posible testigo o familiar de la víctima, sino como participante directa en los hechos. Pero los investigadores necesitaban verificar cuidadosamente la veracidad del testimonio de doña Luisa antes de tomar una decisión final. Los detectives comenzaron inmediatamente a cotejar las palabras de Luisa con otros testimonios y pruebas recopiladas anteriormente en el caso. Casi de inmediato surgieron contradicciones. Otros vecinos afirmaban que a esa misma hora Marcia se encontraba en un lugar completamente diferente. Supuestamente la vieron junto a la puerta de entrada de la casa, hablando por teléfono. Varias personas confirmaron que la mujer efectivamente estaba a la vista y no podía estar simultáneamente cerca de la casa de la vecina con un cuchillo. Los policías volvieron a citar a Luisa para interrogarla, intentando averiguar si podría haberse equivocado o exagerado lo visto debido al estrés. Sin embargo, Luisa insistió firmemente en su versión. Según ella, recordaba perfectamente tanto el cuchillo como el comportamiento de Marcia, que parecía extremadamente tensa y agitada. Los investigadores intentaron comprender el motivo de la vecina. ¿No sería una antipatía personal, un intento de vengarse por algo o simplemente el deseo de llamar la atención? Las sospechas de la policía pronto se trasladaron a la propia doña Luisa. Los investigadores supusieron que la mujer podría haber dado falso testimonio por motivos personales, por ejemplo, debido a una vieja rencilla con Marcia, o simplemente por el deseo de llamar la atención. Los vecinos confirmaron que las relaciones entre las mujeres no siempre habían sido buenas. Luisa se había quejado repetidamente del ruido y el desorden en el patio de Marcia e incluso había acudido al policía de barrio por este motivo. Estos hechos hicieron dudar a los investigadores de la sinceridad de las palabras de la anciana, y durante un tiempo su testimonio fue casi completamente descartado como irrelevante o falso. Se advirtió a doña Luisa sobre la responsabilidad por falso testimonio y volvió a quedar al margen de la investigación. Sin embargo,
los detectives decidieron realizar un peritaje adicional para confirmar o refutar definitivamente sus palabras. Los criminalistas que trabajaban en el caso volvieron a examinar una de las pruebas materiales clave: el cuchillo encontrado en el patio de la casa. Hasta ahora, esta arma se consideraba un medio probable pero no completamente confirmado del crimen. Ahora, los expertos compararon las características de los daños en el cuchillo con otras pruebas y los resultados fueron extremadamente inesperados. El peritaje confirmó que las heridas de arma blanca coincidían completamente con la forma y el tamaño del cuchillo de cocina encontrado. Esto significaba que doña Luisa, a pesar de todas las dudas de la policía, podría haber estado diciendo la verdad. El cuchillo realmente estuvo en manos de Marcia la noche del suceso, y su amenaza a la vecina bien podría haber sido real. Los investigadores quedaron atónitos por este descubrimiento, ya que volvía a poner en duda todo lo que se sabía del caso hasta el momento. Ahora la investigación tenía que reconstruir la secuencia de los hechos, teniendo en cuenta esta nueva y extremadamente seria prueba que en un instante cambió la posición de Marcia a los ojos de la policía. Y ahora la investigación debía dar el paso decisivo hacia la resolución final de toda esta intrincada tragedia. La confirmación de las palabras de doña Luisa sobre el cuchillo encontrado volvió a situar a Marcia en el centro de la investigación. Los investigadores decidieron estudiar más a fondo la personalidad de la madre de Lucas, conscientes de que detrás de su calma y comportamiento habitual podrían esconderse serios problemas que nadie sospechaba. La policía se dirigió a instituciones médicas y especialistas para obtener una imagen más completa de su estado emocional y psíquico. Pocos días después, la policía logró acceder a documentos médicos previamente ocultos a miradas ajenas. Resultó que Marcia había buscado ayuda psiquiátrica varios años atrás, quejándose de fuertes cambios emocionales y una constante tensión interna. En los documentos se indicaba que la mujer sufría un trastorno grave, acompañado de brotes de agresividad incontrolada, algo que nadie en su entorno sospechaba. Esta información no solo sorprendió a los investigadores, sino que los obligó a reconsiderar por completo las posibles motivaciones de lo ocurrido. Los documentos contenían recomendaciones médicas sobre la necesidad de seguimiento y tratamiento regulares, pero la mujer dejó de visitar al especialista, interrumpiendo la terapia a mitad de camino. Ahora quedaba claro que la situación dentro de la casa podría haber sido mucho más tensa y peligrosa de lo que parecía a todos los que la rodeaban. La policía citó a declarar al doctor Carlos Mendonça, quien había tratado a Marcia varios años atrás. Su testimonio era extremadamente importante para la investigación. El doctor confirmó que a la mujer se le había diagnosticado un trastorno psíquico grave, manifestado en inestabilidad emocional, irritabilidad y agresividad. Carlos Mendonça subrayó que su estado podría haber empeorado sin el tratamiento adecuado, lo que bien podría haber llevado a la pérdida de autocontrol en situaciones de estrés. El médico describió casos en los que Marcia mostró una ira repentina incluso durante las consultas, sin ocultar que su estado representaba un peligro tanto para ella misma como para los demás. Tras este testimonio, la policía se convenció aún más de que el estado emocional de la madre podría haber sido uno de los factores clave de lo sucedido. Sin embargo, cuando los investigadores intentaron obtener confirmación de esta información por parte de los allegados de Marcia, los familiares rechazaron tajantemente todas las sospechas sobre su inestabilidad. Los parientes insistieron en que nunca habían notado nada parecido en Marcia y estaban seguros de que los documentos médicos eran erróneos o exageraban deliberadamente la gravedad de la situación. La hermana de Marcia declaró que ella siempre había sido una persona responsable y equilibrada, aunque algo reservada, pero que ni hablar de agresividad o comportamiento inadecuado. Los investigadores intentaron cotejar el testimonio del médico y las palabras de los familiares, comprendiendo que la familia podría haber estado cerrando los ojos deliberadamente a problemas evidentes, intentando proteger la reputación de Marcia o simplemente no queriendo admitir hechos desagradables. Sin embargo,
Estas contradicciones volvieron a plantear a la policía la cuestión de cuán fiable era la información sobre el estado psíquico de la madre de Lucas. A la luz de la información obtenida, surgió una nueva versión entre los detectives, según la cual Marcia podría haber cometido el crimen sin intención, encontrándose en un estado de colapso emocional. Quizás, en el momento del conflicto con su hijo, no era consciente de sus actos y simplemente no pudo controlar su agresividad, lo que concordaba con su diagnóstico. Los investigadores comenzaron a verificar cuidadosamente esta hipótesis, interrogando a testigos y estudiando todas las pruebas recopiladas. Durante un tiempo, la versión sobre el carácter no intencionado del crimen pareció muy convincente, especialmente considerando la ausencia de un motivo claro y la caótica naturaleza de las huellas en el lugar de los hechos. Los detectives incluso comenzaron a considerar la opción de realizar un peritaje psiquiátrico especial para confirmar o refutar oficialmente esta teoría. Sin embargo, los policías continuaron examinando cuidadosamente cada detalle, sin descartar la posibilidad de que las acciones de la madre pudieran haber sido, sin embargo, conscientes y premeditadas. Cualquier conclusión precipitada en tal situación podría llevar a un grave error. Fueron precisamente los resultados de un nuevo peritaje forense los que cambiaron por completo el cuadro de lo sucedido, poniendo fin a la discusión sobre el estado de la madre. Tras un análisis minucioso de la naturaleza de las heridas infligidas y el estudio del comportamiento de Marcia en el momento de la tragedia, los expertos llegaron a una conclusión inequívoca. Sus acciones fueron absolutamente conscientes y deliberadas. El dictamen de los criminalistas fue categórico. Ella controlaba completamente la situación y comprendía las consecuencias de sus actos. Esto significaba que la versión sobre un crimen accidental o no intencionado quedaba completamente descartada. Ahora, los investigadores se enfrentaban a una tarea nueva, más terrible y compleja: averiguar el motivo exacto que impulsó a Marcia a cometer un acto tan cruel y comprender por qué sus allegados y familiares negaban tan obstinadamente los problemas evidentes de la mujer. Cada nuevo detalle revelaba secretos más profundos y oscuros, ocultos tras la fachada de una familia corriente de un tranquilo barrio de São Paulo. La conclusión de los expertos sobre las acciones plenamente conscientes de Marcia no dejó dudas a la policía. La madre de Lucas era la única y definitiva sospechosa. A la investigación solo le quedaba reunir todo el mosaico de pruebas y confirmar definitivamente lo que ya se había vuelto evidente. El caso llegaba a su conclusión lógica. Tras un análisis minucioso de todos los datos recopilados, los investigadores reconstruyeron la secuencia exacta de los hechos de aquella noche. Por la noche, en la casa se produjo una banal pelea doméstica que rápidamente degeneró en algo mucho más grave. La causa del conflicto, según logró establecer la investigación, fue un simple malentendido entre la madre y Lucas. El adolescente se negó a cumplir una petición de su madre, respondió bruscamente, y la mujer, que experimentaba una prolongada tensión interna, perdió instantáneamente el control. Los policías examinaron atentamente los testimonios de los vecinos, los mensajes del teléfono de Lucas, los informes médicos de los psiquiatras y los peritajes forenses. Cada fragmento de información encajaba perfectamente en el cuadro general de los acontecimientos. Ahora la investigación no tenía la menor duda. La causa de la tragedia fue un breve pero extremadamente agresivo arrebato de ira de Marcia. La mujer era plenamente consciente de las consecuencias de sus actos, lo que confirmaban los resultados de los peritajes psicológicos y forenses. En el interrogatorio final, que tuvo lugar varias semanas después de la tragedia, se presentaron a Marcia todas las pruebas y evidencias de su culpabilidad. Los detectives le mostraron los resultados de los peritajes forenses, que confirmaban la total correspondencia entre el cuchillo encontrado y la naturaleza de las heridas. También se mostraron los mensajes recuperados y alarmantes de Lucas, donde expresaba claramente su miedo ante lo que ocurría en casa.
El testimonio de la vecina Luisa, que inicialmente había suscitado dudas en la policía, fue finalmente confirmado por testimonios independientes y grabaciones de cámaras de videovigilancia que registraron claramente los movimientos de Marcia en el momento crítico. Los documentos médicos que confirmaban su estado psíquico y sus tendencias agresivas se complementaron con el testimonio del médico, lo que excluía cualquier explicación alternativa. Cuando se le presentó a Marcia todo este conjunto de pruebas, sus intentos de negar lo evidente se derrumbaron rápidamente. Su rostro, que hasta ese momento había mantenido una expresión tranquila, casi indiferente, palideció notablemente. La mujer comprendió que seguir negando era inútil, y los investigadores vieron cómo por primera vez se mostraba desconcertada, sin encontrar palabras para justificarse. Marcia hizo un último intento de defenderse, diciendo que no recordaba el momento de la tragedia en sí, y que todo había ocurrido en un estado de arrebato emocional. La mujer insistió en que nunca había querido hacer daño a Lucas, simplemente había perdido los estribos. Sin embargo, los resultados del peritaje psiquiátrico ya habían refutado esta explicación. Los especialistas establecieron que durante la comisión del crimen, Marcia se encontraba en un estado de conciencia absolutamente claro y comprendía a qué podían conducir sus acciones. La presión de los investigadores aumentaba. Le señalaron clara y directamente que sus explicaciones contradecían los hechos y las conclusiones de los expertos. En presencia de su abogado y con plena conciencia de la desesperanza de su situación, la mujer finalmente desistió de seguir negándolo. En ese momento, la investigación concluyó definitivamente. A Marcia no le quedaban argumentos contra la férrea lógica de la investigación. El proceso judicial fue corto y conciso. Las pruebas eran tan evidentes y convincentes que la defensa prácticamente no tuvo nada que oponer. A pesar del último intento de los abogados por mitigar la pena, el tribunal declaró a Marcia plenamente culpable de la comisión del crimen, subrayando la especial gravedad de su acto y la ausencia de arrepentimiento sincero. La mujer fue condenada a 30 años de prisión, sin derecho a libertad condicional. El veredicto del tribunal provocó alivio entre los vecinos y familiares, que finalmente obtuvieron respuestas a todas sus preguntas. La investigación, que duró varios meses y captó la atención de todo el país, fue oficialmente concluida. Los policías cerraron la carpeta con los materiales del caso, poniendo el punto final a uno de los sucesos más trágicos y complejos jamás investigados en Sao Paulo.